Hola, ¿cómo estáis? Esto es Catlántida, el espacio dedicado al género de la ciencia ficción. Hoy toca hablar de películas. Como os comenté en el capítulo de presentación del podcast, quiero que este sea un espacio en el que poder hablar del género de la ciencia ficción en todos sus ámbitos. Y bueno, en el capítulo anterior os recomendaba libros de ciencia ficción cortos de menos de 200 páginas y hoy os voy a recomendar 5 películas del género que duran menos de 2 horas. De hecho, he intentado que duren un poco más de hora y media. Así que ya no hay excusa para ver películas porque no tenemos tiempo suficiente. Que últimamente las películas llegan casi a 3 horas de duración, pero no os preocupéis, sigue habiendo películas de hora y media y películas realmente maravillosas. Así que nada, hoy os voy a hacer una recomendación de 5 películas y si os gusta esta sección me lo podéis dejar en los comentarios porque tengo muchas más películas de menos de 2 horas de las que hablar. Mientras hacía la selección, he ido recordando películas y apuntándolas al azar. Y cuando he ido a mirar el tiempo de duración, me he dado cuenta de que desde la primera que he apuntado hasta la quinta han ido menguando en duración. No sé si ha sido el destino o qué, pero bueno, las voy a dejar en ese orden, de la que más dura a la que menos. .2742 requesting release. I'm here to harvest. I have the location of a massive deposit of Orlac. The Queen's Lair. By my estimation, it's the largest anyone's ever seen. Empezamos en 2008 con una película que se estrenó en el Festival de Sitges, que no llegó a los cines, pero que por suerte la podemos tener en varias plataformas, y os hablo de Prospect, cinta dirigida por Christopher Caldwell, que dura 1 hora y 38 minutos. Otro de los creadores es Thick Earl. Son 2 los creadores y directores, y Thick Earl es el que se encarga de la dirección de fotografía también. Esta película está basada en un corto de 15 minutos de los mismos creadores y los protagonistas principales son nuestro querido Pedro Pascal, que últimamente está muy de moda y no es para menos porque es un actorazo y un ser de luz, y Sophie Thatcher, que recientemente la hemos podido ver en el libro de Boba Fett. Esta película nos cuenta la historia de un padre y de una hija adolescente que viajan por planetas recolectando gemas o piedras preciosas. Y bueno, aterrizan en un planeta y en ese planeta ocurren cosas. No tenéis que saber más porque siendo una película de tan poca duración, cuanto menos se sepa, mejor. Solo os puedo decir que para mí es una pequeña joya que me encontré sin pretenderlo, que no sé, después de llevar un tiempo sobreexplotando los superhéroes y todo el tema de cómic dentro de las películas de ciencia ficción, encontrarte con películas así, aunque sean de bajo presupuesto, pero con una historia más cotidiana, más pequeñita, pero que en esencia es muy grande, me parece todo un lujo. Algo que me encanta de esta película es la producción de arte. Me parece una auténtica maravilla. Los cineastas contrataron a un colectivo artístico de carpinteros, diseñadores industriales, mecánicos y cosplayers para crear tanto los trajes como los accesorios, como todo el decorado de la película. Y visualmente no es que sea algo innovador, pero tiene un halo vintage y al mismo tiempo una luz propia
que me parece maravilloso, ya os digo. Los creadores no han hecho nada más de momento y no he visto que tengan nada pendiente o que se sepa, pero me encantaría seguir viendo las historias que crean. El rodaje duró 40 días porque la protagonista, Sophie Thatcher, en ese momento era menor de edad y por las leyes de trabajo infantil no pueden trabajar más de ese tiempo. Y la mayoría de los exteriores fueron grabados en una selva tropical que se encuentra cerca del estado de Washington. Sam Bell informando a la central. Todo marcha como es debido. Cambio y corto. Rock and roll, Dios bendiga América. Sam, ¿va todo bien? Lunar Industries sigue siendo el proveedor número 1 de energía limpia en todo el mundo, gracias al esfuerzo de personas como usted. Retrocedemos unos cuantos años en el tiempo hasta 2009 y os voy a hablar de la ópera prima de Duncan Jones, el querido hijo de David Bowie, que amo con locura su cine, me encanta, soy una gran defensora de sus películas y pues la primera que nos trajo fue esta maravilla, Moon, 1 hora y 37 minutos. Esta película no era la que el director quería rodar en un primer momento. Él llevaba muchos años con el guión y detrás de la producción de otra de sus películas, la última de hecho de sus películas que estrenó en 2016 si no me equivoco, que se llama Mute, que podéis encontrar en Netflix. Netflix al final le produjo esta película y consiguió rodarla, pero en principio esta era la película con la que Duncan Jones quería estrenarse en el mundo del cine y bueno, si la habéis visto tiene sus motivos, tiene un porqué, pero bueno, al final pues se retrasó la cosa y es una de sus películas que más críticas negativas tiene. Se estrenó con Moon y creo que fue todo un acierto. El guión de la película lo escribió expresamente para Sam Rockwell. De hecho, él quería que Sam protagonizase otra historia. No sé muy bien si es esta que os digo, la de Mute. El caso es que pues Sam le dijo que esa historia no le interesaba y entonces el propio Duncan Jones escribió un guión expresamente para el actor. Así que es que le queda como anillo al dedo. Realmente podría dedicar un solo podcast a esta película porque tiene muchos datos curiosos de los que hablar y muchos elementos magníficos que elogiar. ¿De qué va? Pues es la historia de un astronauta que vive aislado durante 3 años en una excavación minera en la Luna. Y pues pasan cosas. Pasan muchas cosas en esta película. Hay muchísimas referencias a otras obras de ciencia ficción. Podemos ver referencias a 2001, incluso a temas de la NASA. Y de verdad, si no habéis visto esta película, os animo a que la veáis y que después entréis a ver las curiosidades que podéis encontrar sobre ella, porque son muchas. Decir que en esta película aprovecharon bastantes decorados de otras películas que han sido rodadas simulando la Luna. Tuvo un presupuesto realmente bajo, creo que llegó a unos $500,000 y se rodó en 8 días. También tengo que deciros que aunque tenga todos los elementos para ser mi película favorita de Duncan Jones, no lo es mi segunda película favorita. Yo cuando la vi, pues creo que fue al mismo año del estreno, al año siguiente, me enamoró completamente, pero es que cuando vi su segunda película fue amor a primera vista. Pero bueno, de esa película podría hablar en esta sección.
de cintas que duran menos de 2 horas, pero la dejaré para otro podcast. Dicen que se ve de todo en este trabajo. Nunca pensé que veríamos esto. Creo que necesitan ayuda. El tiempo es mentira. Volvemos a viajar al futuro con Synchronic, película de 2019 de 2 directores que amo mucho. Son 2 directores que hacen obras de bajo presupuesto de ciencia ficción. Tienen una trilogía de la que ya he hablado en el canal. Si me estáis escuchando y venís del podcast de Cine Actual, del grupo de Cine Actual de Telegram, allí también hemos hablado bastante sobre estas 3 otras películas de los directores. Pero bueno, yo os quería hablar de la más reciente que tienen. Bueno, han hecho otra después de esta, pero yo no he podido verla. Synchronic seguramente sea la película para entrar en el cine de los directores más accesible. ¿Por qué? Porque esta ya tiene un poco más de presupuesto que el resto. No sé, hay personas que a lo mejor les tira un poco eso, ¿no? Que no se haya hecho con los suficientes recursos para tener una imagen con la que se puedan sentir bien a la hora de verla, o que los actores no sean conocidos, no sé. Pues hay personas que a lo mejor tardan un poco más en ver ese tipo de películas, ¿no? Tienen que tener algún aliciente. Y bueno, pues esta película, ya os digo, tiene un poco más de presupuesto y está protagonizada por Anthony Mackie y Tammy Dornan, que son 2 figuras bastante conocidas dentro del cine de los últimos tiempos. Entonces, bueno, yo os aconsejo empezar por esta, que para mí es una historia muy bonita, pero si me tengo que quedar, me quedo con la trilogía anterior. Y los creadores son Justin Benson y Aaron Moorhead. Como os digo, son 2 directores que hasta ahora trabajan juntos. Y esta película dura 1 hora y 36 minutos. ¿De qué va esta película? En realidad solo tengo que deciros viajes en el tiempo. A mí ya con eso me ha ganado completamente. Y cuando me enteré de la trama de la película y de quién era la película, fue como, necesito verla ya. Es verdad que puede que la trama sea un poco más básica, entre comillas. Claro, es que las estoy comparando, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que esta trilogía anterior de la que os hablo, a mí realmente me voló la cabeza. Si queréis saber más sobre esta trilogía, que os cuente más sobre el tema, decídmelo y hablo sobre ella en otro podcast. Synchronic básicamente pues es la historia de unas drogas con las que puedes viajar en el tiempo. Tiene elementos muy de películas de viajes en el tiempo y otros no tanto. La verdad es que visualmente es una película bastante oscura en general, bastante triste, pero que para mí es un lugar feliz realmente. O sea, ya visualmente me llama muchísimo, y el tema que trata pues más todavía. Además es una película que, si has visto otras de viajes en el tiempo, pues tiene algunas referencias que vas a poder ver. Por ejemplo, aparece un perro de la misma raza del perro de Doc de Regreso al Futuro, y vamos a decir que pobrecitos perritos, les tienen ahí un poco de cobayas. Y bueno, si sois como yo fans de los viajes en el tiempo, de verdad, dadla una oportunidad porque merece mucho la pena. Y si os gusta, os aconsejo muchísimo ver la trilogía anterior de los directores, que en realidad no es una trilogía en sí, pero se puede leer como trilogía. Además, estos directores siempre tratan un tema en sus películas y hablan de las relaciones humanas
y el amor en sus múltiples facetas. Number, please. Hello? Is that plane? Large object holding over my head like a spear. This is WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour. Now, what would you like to tell us about yourself? I don't know. Well, aren't you like some big science girl? Tell me about science. Vale, nos quedamos en el mismo año, ya que hemos viajado en el tiempo al futuro. 2019, The Vast of Night. Una película que se estrenó en ese año, pero que se rodó en 2016. Por una serie de circunstancias, esta película fue retrasando su estreno hasta 3 años. Creo que era porque el director no conseguía que los cines o las productoras y demás compraran la cinta para estrenarla. Y bueno, al final no consiguió estrenarla en cines, pero sí en Amazon Prime. Si no recuerdo mal, creo que después sí que fue estrenada. A partir de estrenarse en Prime, sí que se llevó a varios festivales de cine. Y de hecho, por lo que aquí pone, tiene 4 premios. Es una película que es bastante controversial en las críticas. De hecho, en mi grupo de amigos hay personas que nos encanta y personas que no pudieron con ella. Y la verdad es que es muy curioso. Esta película dura 1 hora y 31 minutos, ¿vale? El director es Andrew Patterson y los protagonistas son Sierra McCormick y Jake Horowitz. Entiendo que esta película pueda costar un poco, o que si no la ves en el momento indicado te pueda dejar bastante frío, porque es una historia bastante lenta, en momentos oscura, y hacia el final pasa de película a teatro un poco. Entonces entiendo esas críticas, esas malas críticas o esos comentarios, pero pues yo os voy a dar mi opinión sobre ella, y para mí es un precioso homenaje a las películas clásicas de ciencia ficción. La historia transcurre en una ciudad ficticia llamada Cayuga. Supuestamente está en Nuevo México. Este pueblo es inventado totalmente, pero sí que existe un pueblo llamado Cayuga que está en otro lugar en Nueva York. Pues vamos a ver lo que ocurre durante una noche en este pueblo, ambientado en 1958, en el que se recibe un curioso mensaje radiofónico. Y hasta ahí os leo. Bueno, es un claro homenaje a la adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, hecha la adaptación por Orson Welles, y también vais a encontrar muchas referencias dentro de esta historia. También aparece otra referencia de La invasión de los ladrones de cuerpos. Esta película está ambientada en otro pueblo ficticio que se llama Santa Mira y también aparece en esta película. La historia empieza con un plano secuencia impresionante y tanto la música como los diálogos me parecen una maravilla. Es verdad que termina un poco abrupta, pero a mí me pareció un final maravilloso. No vais a ver naves espaciales aquí. Es una película muy intimista, pero que de verdad me pareció una maravilla. Hacia el final aparece un personaje contando, casi mirando a cámara, su historia con este contacto alienígena, y también es que me gustó muchísimo. El título está tomado de La Tempestad de William Shakespeare. ¡Hola! ¡Hola! ¿Vosotros tampoco tenéis cobertura? El mío tampoco tiene. ¿Habéis oído las noticias lo del cometa? Sí. El cometa Miller. Empezaron a perderse, se equivocaban de casa. En la tele han dicho que esto puede pasar.
Ahora el pollo sabe a atún. Tiene que ser el cometa. Y volvemos a ir unos años atrás en el tiempo hasta 2013, con la última recomendación del capítulo. Esta vez se trata de Coherence, una película que dura 1 hora y 29 minutos. Dirigida por James Ward Birkitt, esta película se rodó en una semana. Lo que el director hizo, él tenía como un guión, una trama a la que quería llegar, pero a los actores, que además es una película coral con varios actores, les daba cada día un pequeño párrafo de los objetivos que tenía que cumplir su personaje en ese rodaje, en ese día de rodaje. Y el 99% de esta película es pura improvisación. O sea, realmente es como meter a un montón de personajes en una casa con un misterio. Es una escape room hecha película. Tú les das 4 pistas y ellos se tienen que buscar las castañas. Me parece una auténtica maravilla. Esta historia trata de un grupo de amigos que se reúnen para cenar y justo ese día aparece un cometa. Es la aparición del cometa por la Tierra y pasan cosas, como en el resto de películas de las que os he hablado. En todas pasan cosas muy chulas. El set solo tenía 5 miembros en el equipo. 2 personas de sonido, el director de fotografía, el director y el productor de la misma. Es una de las películas con más bajo presupuesto que he visto en mi vida, $50.000. Y como os decía antes, se filmó en 5 noches, o sea, una semana laborable. Aunque fue una historia en la que se improvisó la mayor parte del tiempo, se tardó en escribir 1 año y se rodó cronológicamente. Todo esto tiene mucho sentido porque desde que empieza hasta que acaba, todo el recorrido que hacen los personajes y a donde tienen que llegar tiene que estar muy bien hilado para que funcione y tenga coherencia. También uno de los actores del elenco era co-guionista, por lo que actuaba de topo dentro de la escena mientras rodaban, para que si alguno se desviaba de la trama principal, pues él encauzase un poco el camino. Bueno, hasta aquí mis recomendaciones de películas de 1 hora y media. Todas las películas de las que os he hablado están en alguna plataforma disponible. Si no encontráis, si tenéis alguna duda, podéis escribirme en los comentarios y os digo dónde está cada una. De todas maneras, yo suelo utilizar Just Watch, que es una página web en la que tú pones el nombre de la película y ya ahí te pone en qué plataformas está disponible la misma. Siento haber tardado un poco más de 2 semanas en subir este nuevo capítulo. Perdonadme, intentaré que no se alargue tanto la próxima vez. Lo que pasa que pues últimamente estoy empezando nuevos proyectos y la verdad es que no me da para más, pero que sepáis que voy siempre pensando en ideas para nuevos podcasts. Estoy leyendo un montón de ciencia ficción este último mes, así que muy pronto os traeré más recomendaciones de novelas. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier recomendación que me queráis hacer, yo lo apunto todo y leo todos los comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.